¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Aquí en su programa Compartiendo tu Opinión, como siempre en sabersinfin.com, nos saluda su amigo Salvador Carlos Morales. Hoy tenemos nuevamente como invitado a mi queridísimo amigo Olinto Montiel Pérez, quien es psicoterapeuta humanista y, como ustedes ya saben, tiene una amplia trayectoria académica y clínica. En los próximos minutos vamos a abordar un tema que pues podría ser triste, sin embargo, tenemos que verlo desde otro punto de vista, más positivo, pero necesario de conocerlo. Me refiero al suicidio en los adolescentes. Bienvenido, Olinto, vamos a iniciar. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, y yo doctor. ponía hace un rato en el Facebook que no es una casualidad, sino una causalidad, esta situación que acabamos de escuchar ahorita en Florida, ¿no? Oh, terrible. Esta situación tremenda, que si no es un suicidio, pues también es un magnicidio. Es un tipo que entra y mata a quién sabe cuánta gente. Sí. Pero para que el público que nos escucha, que les agradezco infinitamente que estén pendientes de nuestro programa, quisiéramos platicar primero, o preguntarte primero, ¿cómo podemos entender la adolescencia? ¿Qué periodo de vida se refiere a esto? Los principales rasgos biológicos y psicológicos y sexuales y sociales de esta etapa de vida. ¿Ha cambiado la adolescencia con el paso del tiempo o seguimos como hace muchos años? ¿Y cómo son los adolescentes en la segunda década del siglo XXI? Es muy interesante la pregunta, doctor. La adolescencia es, digamos que hasta cierto punto, es un fenómeno más o menos reciente. La palabra. La palabra. Porque yo lo manejo como que de adolescencia viene que son como que adolecen de muchas cosas, ¿no? Sí, aunque curiosamente, en cuanto a la palabra, adolecer quiere decir tener, no carecer. ¿Verdad? Fíjate. Sí, es curioso, el que adolece es el que tiene. ¿No? El que tiene. Sin y no embargo, es el que le falta. Parece ser que al revés. Lo entendemos como si le faltara madurez, y en cierto sentido sí. Decía yo hace unos instantes que la juventud o la adolescencia es un fenómeno relativamente reciente, porque si recuerdas, por lo menos yo, al ver las fotografías de mis abuelos, de mis bisabuelos, no sé si notabas que de los niños se pasaba casi inmediatamente del niño a hombre, a adulto, ¿no? Si nosotros vemos los rituales, llamados rituales de pasaje en las diferentes culturas tribales en el mundo, se pasa, tienen ceremonias de distinto tipo, pero lo que hacen es hacer una ceremonia donde, o sea, es un ritual donde se pasa de niño a ya a ser guerrero, a ser hombre, ser adulto. Y era por eso que nos ponían a trabajar, ¿no? O sea, Sí, de niños además, trabajábamos y cuando volteabas la cara ya eras un hombre. Así es. Como así que no es. hubo adolescencia, Sí. como que no pasamos ese pasaje de la vida muchos. Así es, incluso si te das cuenta en las fotografías que aparecen, digamos, chicos, los que ahora vemos de 14 años, 13 años, que es en nuestro mundo actual estarían en plena adolescencia, ya tienen una vestimenta de sombrerito, de sus saquitos bien vestidos. Bueno, en el caso que fuese así, muchos de ellos ya estaban trabajando en esa época. Sí. Entonces, prácticamente el fenómeno del joven, del adolescente, es un periodo que tiene mayor relevancia, sobre todo en los años, estaríamos hablando de los años 50, 60, sobre todo a raíz del fenómeno del fenómeno de la contracultura estadounidense, europea, donde los jóvenes, adolescentes, muy jóvenes de 14, 15 años, empezaron a tener una presencia en todos los órdenes de la vida social, en términos pues prácticamente revolucionarios. Los jóvenes de los años 50, de los años 60, prácticamente revolucionaron el mundo en todo. Sí, lo revolucionaron en el mundo del arte, lo revolucionaron en el mundo también de la misma ciencia, sobre todo ciencias sociales, ¿no? En el mundo de la política también.
los jóvenes de ese entonces tenían una participación en cuanto a generación de conciencia y entendimiento de los fenómenos verdaderamente asombroso. Estamos hablando, por ejemplo, de la protesta que se generó en ese entonces por el establishment, por el status quo, tanto en Europa, estamos hablando del Mayo francés, por ejemplo. Sí, o en China, cuando te acuerdas esa foto del tanque. Eso fue un poco más tardío en Tiananmen, ¿no? Creo que, o no me acuerdo si fue en Tiananmen, pero del chico sí. que se pone frente al tanque, a los tanques, era una fila sí, de tanques sí. que pues, le costó la vida finalmente, ¿no? Claro. Y en los años 60 estamos hablando, y antes, en los 50, los jóvenes empezaron a darse cuenta que las cosas no marchaban como sus papás se los habían pintado, que el mundo que ellos observaban era un mundo que tenía ciertos rasgos, incluso hasta de hipocresía, de mojigatería, y era un mundo falso, un mundo donde se cuestionó incluso hasta las mismas creencias religiosas, porque ellos no entendían por qué, por ejemplo, los ejércitos que se iban a Vietnam, estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60, eran prácticamente bendecidos, tanto por pastores o sacerdotes, para que les fuera bien, Dios los bendijera, y después decían que al ver las noticias en los periódicos, en la televisión, en el cine, de las masacres que se cometían en Vietnam, decía, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Niños casi. Claro, en honras de que vamos a otro país que no tiene nada que ver con nosotros, por lo menos sí. De joven a joven, sí, en la economía, en otros intereses. ¿Por qué van y asesinan niños, ancianos, aldeas completas? Y eso hay muchos episodios, ¿no? Entonces, esto lo digo porque la presencia de los jóvenes en los años 50 y sobre todo en los 60, y de ahí para actualmente y para siempre quizá, se caracteriza porque el joven, el adolescente, tiene un carácter que en ese entonces se llamaba rebeldía, ¿no? El famoso rebelde sin causa. Exacto, que sí, en muchos casos sí había una causa, porque muchos de esos jóvenes protestaban en pro del respeto por los derechos humanos, por la diversidad. ¿Cómo se cuestionó la misma sexualidad? Se cuestionó la misma concepción de la familia, del matrimonio. Ellos se fueron por otros derroteros, se investigaron y probaron otras posibilidades. Se fueron de sus casas, se iban a la India, se iban a Tíbet, se iban a vagar por China, por Japón, y luego al regreso de ellos a Estados Unidos o a otros países de Latinoamérica o a Europa, lo que trajeron fue un sincretismo sumamente interesante que revolucionó la misma psicología, sobre todo en el ámbito humanista. Es como la conocemos ahora, pues es el resultado de muchos de esos jóvenes que incursionaron en otras áreas del conocimiento del cual no se tenía práctica, no se tenía noticia en algunos casos, y se empezó a experimentar otra serie de dimensiones. Digo esto porque, nuevamente, algo que caracteriza a los jóvenes, a los adolescentes, y cuando digo adolescentes, estamos hablando más o menos, es una cuestión que varía, pero más o menos la adolescencia comenzaría al final de la niñez, y es cuando empiezan a aparecer algunos rasgos precisamente a nivel del cuerpo, empiezan a ocurrir cambios, empiezan a liberar nuevas corrientes hormonales que empiezan a generar precisamente un cambio en el cuerpo. Claro. Empiezan a crecer los senos en las chicas, las caderas, en el hombre empieza a crecer el vello, obviamente el ímpetu de la sexualidad ya está mucho más maduro. Y bueno, pues viene ya el interés por el encuentro, la aproximación con chicos del otro sexo o del mismo sexo, según sea el caso, ¿no? Pero bueno, entonces los rasgos corporales, el interés, las inclinaciones de los jóvenes pues ya son de otra naturaleza, y algo que los caracteriza precisamente es el descontento con el mundo en el que viven. Generalmente el primer mundo con el cual no están de acuerdo es el mundo de su familia. Así es. Es el mundo de su familia, y ahí es donde empieza a ocurrir el fenómeno del suicidio. ¿Por qué? Porque si nuestro tema es el suicidio en los jóvenes, esto es muy interesante, porque venía yo platicando ahorita con el conductor del transporte en el que me vine. Me preguntaba, bueno, ¿y por qué se suicidan? Sí, luego, ¿cuánta gente se suicida? Me dicen en el mundo. Pues la tasa es muy alta, más o menos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está hablando de que más o menos,
porque siempre las estadísticas pues, solamente son una referencia, pero se suicidan alrededor de 3,000 personas diario. Al año, más o menos, también más o menos, se suicidan 1 millón de personas, ¿no? Entonces... Más en Latinoamérica es menos que en otros países, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de China, de este tipo de lugares. Varía, es que varía. Las condiciones sociales, la misma cosmogonía personal, las creencias sociales, comunitarias, influyen mucho en la forma en que los jóvenes ven el mundo y la forma en que se ve el mundo influye en las motivaciones para terminar con su existencia. Yo en la mañana estaba leyendo un artículo al respecto para platicar contigo. Sí. Y veía que el exceso de presión que le pone China como país a sus jóvenes para el estudio hace que se suiciden. Es muy interesante porque, por ejemplo, ¿cuáles son la motivación o lo que mueve a un chico o una chica en los países orientales, especialmente, por ejemplo, en Japón? Quiero platicar un poco de Japón. En Japón, el joven japonés se suicida, entre otras cosas, porque, por ejemplo, un chico está formado desde pequeñito con la idea de que va a trabajar, digamos, que en la fábrica de televisores más famosos del planeta, o de teléfonos, o de lo que sea. Entonces su familia, toda la familia, y para ellos la cuestión del honor familiar y cultural es algo muy importante, ya apuntan a que mi hijo, fulano tal, va a trabajar en tal fábrica, y para eso se está formando. Entonces los chicos en Japón se van formando ciertamente con un nivel de exigencia académica impresionante, fuertísimo, porque además sabemos que la cultura japonesa, y eso es muy cierto, entre otras muchas cosas, lo que se caracteriza por la perfección, por el perfeccionista, la disciplina. Entonces, las esperanzas, las expectativas, tanto del chico como de su comunidad, como de su familia en este caso, son altísimas, son totales. Imagínate cuando un chico, por X o Y razón, no aprueba exámenes, o no entra, o no es seleccionado para la fábrica donde anhelaba trabajar. En ese momento se le derrumba el mundo, todo el universo, porque también es una deshonra para la familia, es una deshonra para sus compañeros, para sí mismo sobre todo. Y él, al sentir que deshonra todo eso, algunos no lo toleran y prefieren terminar con su vida. Es curioso porque en el Japón, por ejemplo, cuando nosotros revisamos las formas de suicidio o los motivantes del suicidio, pues son muchos, va desde cuestiones de, como tú dices, de desesperación al no poder tolerar lo que el mundo me está ofreciendo, dando, y ahorita hablamos de eso. En otros casos es distinto. Por ejemplo, entre los mismos japoneses el honor es muy importante. Si un funcionario o algo deshonra a la empresa o a su familia o algo, cometen un suicidio también con este ritual llamado seppuku, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿no? Hubo un famoso escritor, Mishima, que así se suicidó también. Y no tiene mucho tiempo, pero también hay otro tipo de suicidio, el suicidio que lleva a la gloria y al honor, como en el caso de los pilotos kamikazes de la Segunda Guerra Mundial, haciendo un poco remembranza a los antiguos guerreros japoneses, ¿no? O inclusive los nativos de aquí, ¿no? Que hacían sacrificios y se inmolaban. Sí, no sé si se puede llamar a suicidio, porque, no, por ¿verdad? ejemplo, no lo sé, habría que ver, porque, por ejemplo, muchos de los rituales que se llevaban a cabo aquí en México, sobre todo en los sacrificios, digamos, para que amaneciera, para que hubiera fertilidad en la tierra, para que saliera el sol otra vez, el sol necesitaba sangre, y la sangre era de los capturados, o de los mismos, había incluso gente voluntaria, y que para ellos era un honor ser escogidos porque iban a honrar con su vida e iban a colaborar para que hubiese y continuara la vida, las cosechas se dieran, el sol naciera otra vez. Para ellos era todo un honor y una Pero gloria. Volviendo al terreno de la educación, por ejemplo, leía yo sobre la educación sin corazón, ¿no? O sea, un tema fuertísimo, que es la exigencia que el mismo país, la familia, etcétera, le da al chico, y en el que han perdido esa parte que yo estoy luchando tanto sobre la bondad, ¿no? O sea, dan un ejemplo, van al examen y en el tropel de llegar al salón para aplicar el examen, se tropieza alguien y se cae, ¿no? Uh-huh. Y nadie hace por levantarlo o ayudarlo. O sea, el chiste es llegar y el que llegue primero, ¿no? Bueno, mira, o sea, se va perdiendo esa parte, nos vamos deshumanizando, ¿no? Es un tema amplísimo, es un tema
como para 5 programas, mis queridos amigos. Yo estoy muy contento y sin embargo decirles, el tiempo se nos está yendo, este es el primer corte, seguimos en un momento.